Creo que había más compañeros en el teórico, Sí, que me parece que, capaz que soy una atrevida, justo una compañía recién, hace 30 segundos, le estaba terminando de hacer una pregunta al profesor Mordecki, ay, pero esperamos, capaz que no entra, no sé. esperamos un rato, esperamos un rato. Ya podemos empezar con las consultas. Está quedando grabado, así que después lo ven. Había quedado para hacer la parte 3 del 8. Esto es práctico 2 todavía. Habíamos hecho la parte 1, la parte 2 del 8, y faltaba la 3. ¿Alguien lo intentó hacer? Yo intenté, pero no me parece que esté bien lo que hice. Bueno, ¿te animás a contarnos qué fue lo que hiciste? Sí, nos habíamos quedado con la igualdad, que era 5 por 10 a la 6, igual 2 por 10 a la 6, por 2 a la x sobre d. En realidad de ya sabíamos lo que era, pero yo usé x sobre d para no llenarme de cosas. Eh, Pasé el 2 por 10 a la 6, lo pasé dividiendo. Y ahí ya me quedaron dudas, porque yo ahí dejé como 5 medios. Y no ya sé hasta qué punto iba bien hasta ahí. déjame escribir. Esto era la parte anterior, que era escribir la ecuación general. No, o sea, en realidad la parte anterior era encontrar el D, que le habíamos dejado al final como D para hacer la cuenta más fácil, pero recuerden que el D había dado algo así como 1 sobre el logaritmo en base 2 de 2,3 menos 1. Algo así era, ¿no? Era así. Entonces, el D en realidad ya lo conocemos de la parte anterior, pero para no estar escribiendo esto, todos los despliegues que hagamos, lo dejamos como D, y después cuando vayamos a resolverlo, lo ponemos. Entonces, ahora sí, vamos a la parte 3. Déjame copiar la letra y me vas diciendo de vuelta qué fue lo que hiciste y te voy escribiendo. La parte 3 decía, ¿a qué hora habrá las bacterias? Ahí teníamos el 3. Entonces, antes de arrancar con eso, ¿todos entienden lo que representa esto? O sea, ¿qué fue lo que hicimos hasta ahora? O sea, eso sería la función que nos sirve como para relacionar todo lo que teníamos. Ahí va. Y, por ejemplo, el X acá, ¿qué era? El tiempo. El tiempo, ¿sí? ¿Y medido en qué? ¿En minutos, en años, En horas. en horas? A eso la letra me decía. Podría haber sido en años o segundos, la letra me decía en horas, pero está bien, es el tiempo en horas. Entonces, X, tiempo en horas. El D, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Tiempo de duplicación. Ahí va, el tiempo de duplicación, que fue lo que hallamos en la parte 2. Después el 2, 10 a la 6, era la población inicial. Inicial. Entonces, esta expresión f de x, ¿qué es lo que me está dando? Eso es lo que quiero que se entienda. Está involucrado el tiempo en horas, un tiempo de duplicación, una población inicial. Dado un x, no sé, yo vengo y le digo, bueno, en 10 horas, ¿qué es lo que me está diciendo f de x? La población. Ahí va, la función lo que está representando es la población de bacterias dada x horas. Entonces, la función f de x nos dice, nos dice, porque no habla, entre comillas, nos dice cuántas, o dice la población de bacterias pasadas X horas desde el comienzo. Okay, recuerda que el comienzo, en nuestro caso, por cómo lo pensamos, fue a las 13 horas de ese día, que fue la primera vez que vieron cuántas bacterias había. Entonces, con eso en mente, vayamos a la siguiente parte. La siguiente parte dice, ¿a qué hora habrá 5 por 10 a la 6 bacterias? Entonces, lo que quiero que me digan es, ¿por qué para responder esa pregunta nos sirve la función f que hallamos a la parte 2?
Porque la X es el tiempo en horas, que es lo que nosotros estamos buscando. Ahí va, la X es el tiempo en horas, y el 5 por 10 a la 6 es la población que va a haber en un momento, la población futura. Justamente f de x lo que hace es eso, es relacionar las horas con la población. Yo acá quiero saber una hora conociendo una población. Entonces puedo hacerlo así. Ahora sí, si querés contame cómo lo habías pensado. Está como 5 por 10 a la 6, igual a todo el resto del término. Ahí va. Voy a poner así. Queremos encontrar x tal que queremos encontrar cuál es la hora, cuánto tiempo pasó, el que 5 por 10 a la 6 sea igual a f de x, que es igual a 2. Bueno, recuerden que le voy a sacar los por, porque se van a mezclar con mis x. Y le pongo puntito. 2 por 10 a la 6 por 2 a la x sobre d. Entonces tenemos esa relación. Queremos encontrar x tal que esta igualdad se cumpla. ¿Qué podemos hacer ahí entonces? Pasamos 2 por 10 a la 6 dividiendo. Ahí va, por ejemplo, tenemos 5 por 10 a la 6 dividido 2 por 10 a la 6 es igual a 2 elevado a la x sobre d. Pero ahí conocemos D. Sí, sabemos cuánto es. Por Ah, eso ta, la incógnita es x. Queremos encontrar x. ta. Ahí va. ¿Qué más podemos hacer ahí? Yo ahí saqué los 10 a la 6. Me quedé con Claro. 5 medios. Exacto, esto está bien, ¿no? Porque el 10 a la 6 está multiplicando y dividiendo. Entonces, esto de acá vale 1. Entonces, el famoso tacho en realidad es que vale 1. Así que tenemos 5 medios es igual a 2 elevado a la x sobre d. ¿Cómo seguimos? Te digo lo que hice, pero en realidad no sé si va por ahí. Yo lo que hice fue aplicar el logaritmo de 2 como para sacar. Hice el logaritmo de 2 O sea, el logaritmo de base 2. en base 2 de 2 a la x sobre d, y del Bien. otro lado hice el logaritmo en base 2 de 5 medios. Está perfecto. O sea, esto es lo que decíamos siempre. Nosotros, si aplicamos una operación de ambos lados de una igualdad, y por operación entiéndase elevar al cuadrado, aplicar raíz, sumar algo, restar algo, aplicar logaritmo, lo que sea, la igualdad sigue siendo cierta. O sea, la condición es que lo tenemos que hacer a ambos lados de la igualdad. Ya acá estoy aplicando la misma función que es el logaritmo en base 2. Entonces la igualdad sigue siendo cierta. Pero ¿qué ventaja me da esto ahora acá? ¿Qué logré con esto? Que puedes descartar al 2, ¿no? Ahí va, ¿no? Porque es el logaritmo en base 2 de un número que es de la forma 2 elevado a la algo. Entonces la propiedad, ¿qué me dice? ¿Qué me devuelve esto? N. El algo. Vale, poner el algo. O sea que eso, toda esta función de acá es x sobre d. ¿Eso se entiende? Sí, yo hasta ahí más o menos entendí. Sí, ¿Sí? Vuelvo a repetir lo de siempre. Si alguien no entiende, pregunte. No se sienta intimidado si todo el mundo dice que sí. Porque esta es la parte clave del despeje, digamos. Entender que al hacer eso, logramos aislar, digamos, la x. Porque ahora nos queda lo siguiente. Nos queda el logaritmo en base 2 de 5 medios es igual a x sobre d. Y ya es una ecuación mucho más sencilla para despejar x ahora. Porque recuerden que d lo conocemos. Sí, yo a partir de ahí ya sustituí d por el término porque después ahí trabajé como me quedaron 2 logaritmos en base 2, que es lo que ahí ya no sé si lo hice bien. Bien, vamos. Deja de pasar multiplicando el d primero, pero después hacemos eso. Estamos multiplicando el d por logaritmo en base 2 de 5 medios es igual a x. O sea que en principio ya lo tenemos, el resultado es ese, logramos despejar x.
Pero como siempre está bueno intentar dejarlo lo más prolijo posible. Y capaz que nos conviene acá recordar quién era D. Entonces, recordar que D era 1 sobre logaritmo en base 2 de 2 tercios menos 1, 2 tercios menos 1, y en realidad esto es lo mismo que 1 sobre el logaritmo en base 2 de 2 tercios de 2. O sea, lo pongo así para poder simplificar más ahora. Entonces, pongamos esto acá, en cuanto valía D. Nos va a quedar 1 sobre el logaritmo en base 2 de 2 tercios dividido 2 por el logaritmo en base 2 de 5 medios es igual a X. ¿Y ahí qué más podemos hacer? Podríamos descartar también los dos, ¿no? Ahí nos está faltando el -1, ¿no? Ah, sí. No, porque usé la otra expresión. O sea, eran dos igualdades. Esto es igual a Ah, claro, yo lo puse como logaritmo en base 2 de 2,3 menos 1. Tipo, pasé Ah, todo eso, está bien, ¿no? sí, es lo mismo. Ah, ok, ok. De hecho, si lo quieren escribir más prolijo, o sea, acá ya está, no se puede reducir mucho más casi. Pero si lo quieren escribir de esta forma, podemos hacer lo mismo acá. Recuerden que este -1 salía de aplicar la propiedad acá. Vamos a hacerlo despacito. Recordar que el logaritmo en cualquier base de b sobre c es igual al logaritmo de esa base de b menos el logaritmo en esa base de c. Entonces, aplicando eso, tenemos que nos queda el logaritmo en base 2 de 5 menos el logaritmo en base 2 de 2 sobre el logaritmo en base 2 de 3,2, de 2,3 menos el logaritmo en base 2 de 2, eso tiene que ser x. Apliqué esta propiedad en los dos, en este y en este. ¿Eso se entiende? Sí. Sí, yo Bien. tengo la misma duda que plantearon en el chat. ¿Por qué se divide si estaba multiplicando? Pero era 1 sobre. Es como cuando tenemos, no sé, 1/3 multiplicado por 5. Eso es lo mismo que 5 dividido 3. Esto es una fracción, es 1/3. O sea, recuerden cómo es el producto de fracciones. Piensen que acá hay un 1. Entonces multiplican línea a línea. 1 por 5, 5, 3 por 1, 3. Y acá es lo mismo. 1 por esto, me da lo de arriba y puedo pensar que este número, en principio, no es una fracción. En realidad sí lo es porque lo puedo dividir entre 1. Sí, está bien, está claro. Pero está bien, pregunte. Esas son las cosas que hay que preguntar. Hay que entender los razonamientos y que pregunten. Les vuelvo a preguntar. ¿Se entiende cómo fue que aplicando la propiedad en verde llegué de lo rosado a lo negro? Sí. Sí, porque la... ah, Bien. Y acá sí hay una simplificación más que puedo hacer. Eso que hablaba del 1. ¿Por qué aparecen unos 1 restando? porque pasaste el que está dividiendo. Ah, Hay que recordar, lo vimos la vez pasada de dónde salía el 1. Porque acá como está escrito no hay ningún 1. Pero sabíamos que en el D había un 1 restando. ¿Por qué había un 1 restando? ¿Dónde salía? porque era 1 dividido de. No, porque eso es 1 dividido, no es restando.
Ahí va, creo que es lo que dice Ignacio. Por la base y por el mismo número, ¿no? Esto es el logaritmo en base 2 de 2. ¿Eso cuánto da? Ah, 1. Da 1. 1. Y acá abajo otra vez tenemos el logaritmo en base 2 de 2. Entonces esto también vale 1. Entonces al final va a quedar logaritmo en base 2 de 5 menos 1, que es el 1 de arriba, dividido el logaritmo en base 2 de 2,3 menos 1, que es el 1 de abajo, y esta es la x buscada. Esta es la cantidad de horas que tienen que pasar para que haya esa cantidad de bacterias. Tengo una consulta, porque yo después de, o sea, llegué a la igualdad, a la misma que llegamos recién, pero después me quedó diferente y es ahí donde me parece que hice lío. Porque a mí me quedó el logaritmo en base 2 de 5 medios por 2,3 menos 1 igual x. Logaritmo de 5 medios, o sea, esto. Logaritmo en base 2 de 5 medios por 2,3 menos 1. Yo llegué a eso. O sea, esto metido acá adentro multiplicando. No, menos el 1. Sí, pero esa propiedad no está bien, ¿no? Porque para que esté multiplicando, la propiedad me dice que... Porque a mí en realidad en el término anterior, como lo había despejado diferente, me había quedado dividiendo el logaritmo en base 2 y el menos 1, entonces yo pasé todo eso multiplicando. Y como me habían quedado dos logaritmos con la misma base, lo que hice fue mantuve la base y multipliqué lo que va entre paréntesis. Pero no sé si está bien. No, por eso es cierto al revés, digamos. Eso es, la propiedad es que el logaritmo de alguna base de C por D, o sea, de un producto de dos cosas, es la suma de los logaritmos por separado. Esa es la propiedad. Claro, pero yo tenía, en realidad, ya tenía un producto con la misma, nunca tuve una suma, digamos. Claro, pero digo, yo para que vos puedas meter esto acá adentro, que quede así, lo que tiene que estar pasando es que estén sumando los logaritmos, pero acá se están dividiendo, Claro. no se están sumando. Si estuviera sumando este logaritmo de 2/3, sí, lo podés juntar todo y multiplicás. Pero acá no están sumando, ese es el tema. Ok. ¿Sí se entiende? Bien. ¿Más dudas de esto? Igualmente estaba bien, ¿no? O sea, sin hacer esa propiedad, el paso anterior estaba bien. Dejarlo como logaritmo de 2 de 5 en base 2 de 5 medios por el logaritmo de 2 de 2,3 menos 1, ¿o no? Porque eso estaba en el término. No, en realidad por no, porque queda dividiendo, ¿no? Porque el D acá estaba dividiendo, entonces pasa multiplicando, y el D era 1 sobre. O sea, el D ya, este ya es el B. Claro, yo me comí el 1 sobre. Claro. O sea, lo que quedaría si haces el reemplazo de este sería el logaritmo en base 2 de 5 medios dividido el logaritmo en base 2 de 2,3 menos 1 es igual a x. Eso sí es cierto, porque es lo mismo, es la misma cuenta que está acá. Pero no queda multiplicado porque el D ya es 1 sobre. Ahora sí, sí, no pasé el 1 sobre. Entonces ahí me empezó a arrastrar como los errores. Genial. Gracias. De nada. ¿Más dudas? Recordemos la pregunta. Decía, ¿a qué hora habrá tantas bacterias? Y nosotros encontramos este x, que x era el tiempo en horas. La pregunta que yo le hago es, ¿este x ya es la respuesta? ¿Ya es la hora en que habrá tantas bacterias? ¿Cómo? Para que Tamara preguntó algo, quiero entender dónde. ¿Acá decís, Tamara? Porque eso es lo que valía D. Esto lo habíamos visto la vez pasada. Son estas igualdades que están acá.
parte 2 de este ejercicio justamente era encontrar el D y valía eso. Entonces, una vez que llegamos a esta ecuación de acá, lo que hice fue recordar lo que era D y ponerlo cuánto valía. Entonces voy de vuelta con la pregunta que les hacía. Nosotros acá hicimos cierto despeje, llegamos a que x es esto va a ser un número positivo, y en nuestra función f de x medía la cantidad de horas desde que yo medí la primera vez, habíamos dicho. El ejercicio me preguntaba a qué hora habrá tantas bacterias. Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿este x ya es la respuesta a esa pregunta? ¿A qué hora habrá o habrá que hacer algo más? Con ese X no hay que ir a la ecuación original y sustituir. No, porque si hacemos eso obtenemos 5 por 10 a la 6. ¿No hay que sumárselo a la hora 0? Ahí va, hay que sumárselo a la hora 0. Porque nosotros marcamos la hora 0 la primera vez que se midió, pero no era la hora reloj 0, eran las 13 horas cuando se midió por primera vez. Entonces, acá no pregunta cuánto tiempo tiene que pasar desde la hora 0 para tal cosa. Pregunta a qué hora. Entonces, lo que yo averigüé, el X ese que hicimos recién, es cuántas horas tienen que pasar desde que yo medí por primera vez para que haya esas bacterias. Pero eso no es igual a la hora reloj, digamos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, esas cositas hay que estar atentos también. Porque la pregunta, o sea, depende cómo fuese la pregunta. Voy a escribirlo. Si la pregunta fuese, ¿cuántas horas tienen que pasar para que haya no sé cuántas bacterias? Entonces sí, la respuesta es X. Porque eso sí es lo que están viendo X, es la cantidad de horas que pasan desde que yo medí por primera vez. Pero la pregunta no es esa. En nuestro caso, la pregunta es, ¿a qué hora va a haber bacterias? Bacterias. Entonces la respuesta es la hora de inicio del experimento, que en nuestro caso recuerda que por la parte B eran las 13 horas, más X. Entonces, por decir algo, si X le da 2 horas, la hora reloj que va a haber tantas bacterias van a ser las 15, no van a ser 2 horas. Bien. Genial. ¿Dudas sobre esto último? No. Entonces, en la primera solo sería el resultado de la cuenta esa. Hay que hacer este X y sumárselo a las 13. Y eso te va a dar a qué hora, a qué hora reloj va a haber tantas bacterias. Piénsenlo así si quieren, para a ver si les ayuda un poco más a bajar a tierra esto. Imagínense que van a ir, no sé, se van a ir a Colonia a pasar el fin de semana, el viaje demora 2 horas por decir algo y salen de acá a las 3 de la tarde. Ustedes saben que el viaje demora 2 horas, pero ustedes no van a llegar a las 2 allá, porque ustedes salieron a las 3 de acá. Te van a llegar a Colonia a las 5, por más que el viaje demore 2 horas. Entonces, este X que calculamos acá es cuánto tiempo demora en haber esa cantidad de bacterias. Pero no es la hora reloj en la que va a haber esa cantidad de bacterias. Entonces, por eso depende de la pregunta. Si la pregunta es cuántas horas tienen que pasar, ahí sí sería como cuánto demora el viaje. Ahí es X nada más. Demora 2 horas, no importa cuándo empieza a contar. Pero si la pregunta es a qué hora, pues ahí tengo que tener en cuenta en qué momento yo empecé a medir. ¿Sí? Entonces, antes de pasar al práctico 3, ¿hay alguna duda del práctico 2 que quieran ver? De mi parte no, gracias. No, profe. Yo tampoco. Entonces pasemos al práctico 3. La primera parte es sobre hallar ecuación de la recta, que ya habíamos hablado en las clases.
pero les consulto. ¿Se acuerdan de lo que hablamos, o se acuerdan lo que vieron en teórico, o prefieren hacer un mini repaso? Yo me perdí el teórico, pero si los demás lo tienen claro, no me molesta revisarlo después sola. Un mini. Bueno, vamos a hacer un mini repaso entonces. Supongamos que tenemos dos ejes. Tenemos una recta en algún lado. Lo que hay que tener en cuenta es, o lo que hay que saber previo, es que cualquier recta, no importa, bueno, cualquiera no, cualquier recta no vertical se puede escribir de la forma y igual mx más n. Donde m y n son constantes. Para encontrar esas constantes, o sea, si yo quiero conocer la ecuación de la recta que cumple algo, lo que necesito son dos puntos, conocer dos puntos que pertenecen a la recta. Entonces, supongamos que tenemos un punto acá. Ahí va, m es la pendiente, ahora repasamos eso, y n es la ordenada. Entonces, supongamos que tenemos un punto por acá de coordenadas x1 y 1. Recuerden que los puntos en el plano tienen dos coordenadas, cuánto se mueve en la horizontal, y los que está antes de la coma, cuánto se mueve en la vertical, lo que está después de las comas. Vamos a pensarlo acá abajo si quieren. Esto es x1 y esto es y1. Y tenemos otro punto por ahí que tiene otras coordenadas, x2 y 2. Este sería y2, este sería y2. Entonces, conociendo dos puntos de la recta, podemos encontrar m y n. Entonces, m es lo que se llama la pendiente, que ahora vemos cómo se calcula, y n es lo que se llama la ordenada o el corte con el eje y, por la siguiente razón. O sea, y en realidad es una función de x, ¿no? Por lo general no lo ponemos, pero esto es como si fuese f de x, pero le ponemos y. Pueden pensarlo así. Para cada valor de x van a tener un valor de y. Cuando x vale 0, lo que sucede es que y es igual a n. Entonces, si x es 0, quiere decir que estoy en la recta vertical. Porque recuerden que x es lo que me muevo en la horizontal. Si x es 0, quiere decir que no me moví en la horizontal. Simplemente me estoy moviendo en la vertical. ¿Y qué cantidad? N. Entonces, en este caso, este punto de acá, no se ve mucho ese color. Verde. Este punto de acá tendría coordenadas 0, no se ve nada, 0 en la horizontal, que justamente le estoy diciendo que x sea 0, y en la vertical tiene n. Digamos, es la altura en la cual la recta roja corta el eje y. Por eso se llama, el n se llama corte con OI, o sea, con el eje y o la ordenada. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. Entonces, repasemos cómo es, conociendo dos puntos, cómo encontramos la ecuación de la recta. Entonces, conociendo dos puntos que pertenecen a la recta, la pregunta es cómo encontramos la ecuación. Un tema de tiempo, vamos a verlo medio rapidito. Voy a poner la ecuación. Si lo quieren ver el porqué, digo, está en el teórico, y si no, en la clase que vimos esto, hicimos todo el detalle. Pero al final del día, el m, la pendiente, se podía calcular como restando las coordenadas en y dividiendo las coordenadas en x. En x dividimos. Y habíamos dicho que el orden no importaba. O sea, acá puse y2 menos y1, x2 menos y1, podría haber puesto y1 menos y2, x1 menos x2. No importa cuál ponga primero y segundo, lo que sí importa es que mantenga el orden. Si empecé arriba poniendo el 2, abajo tengo que empezar con el 2.
Hay que usar una de las dos, digo, les pongo las dos para que entiendan eso de que da igual cuál eligen. Tienen 2 puntos, no importa cuál elijan primero, hacen la resta de arriba, o sea, las coordenadas y las coordenadas verticales, después restan las coordenadas horizontales, dividen eso, y eso le da el M. Una vez que tiene el M, una vez calculado el M, podemos encontrar el corte con el expono I, es decir, el N, usando cualquiera de los 2 puntos. Cualquiera de los 2 puntos. Porque ahora ya conocemos el M. Entonces todo lo que hay que hallar es un solo coeficiente, el N nada más. ¿Cómo sería? Tenemos que I es igual a MX más N, pero ahora M ya lo conocemos. Ya sabemos cuánto vale. Entonces, si por ejemplo, X1 y 1 están en la recta, ya aprovecho y repasamos, les consulto. ¿Qué quería decir que un punto esté en la recta? ¿Que tiene imagen? Sí, y con respecto a la ecuación, bajemos un poco a tierra. Yo les pongo la ecuación y igual 2x. Y les pregunto, ¿el punto 1, 2 está en la recta? Ahí va lo que dice Genaro, tiene que cumplir la igualdad. Para saber si un punto está en la recta o no, tiene que cumplir la igualdad. Si la cumple, está en la recta, si no la cumple, no. Porque es eso que dijeron de la imagen. La recta es el gráfico de esta función. Entonces, un punto está en el gráfico si cumple la igualdad. Entonces, el 1 y 2 están en la recta, porque cuando x vale 1, el y vale 2. Por ejemplo, el 1, 0 no está en la recta, porque cuando el x vale 1, la y no vale 0. Entonces, este sí está, pero este no está. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, eso lo podemos usar acá. Si este punto está en la recta, quiere decir que verifica la igualdad. Entonces, I1 es igual a M, que ya lo conocemos por la parte anterior, por X1, que ya lo conocemos, más N, y la única incógnita es N. I1 y X1 lo conocemos porque es un punto de la recta, y M lo conocemos. Entonces es despejar N nada más. Y ojo, acá puse 1 como podría haber puesto 2. Por eso acá puse que podemos usar cualquiera de los 2 puntos. No importa cuál, va a dar lo mismo. Tenemos ahora el N es igual a I1 menos M por X1. Y como ya conocíamos, voy a poner con los cuadros. Como ya conocíamos M, tenemos todo. No salgan corriendo, vamos a hacer un ejemplo ahora. Esto menos M por X1 es igual a N. Y 1 menos M por X1 es igual a N. ¿No? Entonces veamos un ejemplo para bajarlo un poco a tierra. Supongamos, no, capaz, a ver cuántos hay para hacer. No, hay bastantes para hacer, vamos a hacer uno de estos. Bueno, acá le llamamos A y B, pero es lo mismo, ¿no? El A es la pendiente y el B es el corte con O y o la ordenada. Entonces sabemos que f de 0 es igual a 2 y que f de 2 es igual a 0. ¿Cómo traducimos eso a lo que estábamos diciendo recién? Que B es igual a 2. Sí, está bien, pero previo a eso, ¿qué podríamos decir?
Dígame 2 puntos que están en la recta. 0, 2. 0, 2 0 y 2. Ahí va, ¿no? Porque lo que está entre paréntesis es el y 2, x. 0. Entonces, cuando x vale 0 y vale 2, ese es 1. Y el otro me dice que lo que está entre paréntesis es 2, o sea que cuando x vale 2, y vale 0. Entonces ya está. Digo, conozco los 2 puntos, puedo hacer todas las cuentas ahora. Justo en este caso es cierto lo que decía el compañero. Ya con la primera ecuación, habíamos dicho que cuando x valía 0, me devolvía automáticamente el n o el b en este caso. O sea que ya viendo esa sabemos que b vale 2. Pero no tiene por qué ser el caso. Puede ser que ninguno de los 2 puntos que conozcamos tenga x igual a 0. B es igual a 2. Entonces, hallemos la pendiente, hallemos el A en este caso. ¿Cómo podríamos hacer? Sí, usar esos 2 puntos. Bueno, está bien, como conocemos el B, podríamos hallarlo con un punto solo, pero hagámoslo como lo vimos recién y después vemos la otra forma. Tenemos estos 2 puntos. ¿Cómo podemos hacer para encontrar la pendiente? Les recuerdo cómo era la ecuación. I1 menos I2. Ahí va. Y da igual cuál llamamos 1 y cuál llamamos 2. Pues acá, por ejemplo, podríamos hacer... A ver, ustedes me dicen, cuánta podemos hacer. 2 menos 0. Ajá, y abajo, La inversa. 0. 0 menos 2. Ahí va. Entonces, esto es igual a 2 dividido 2 con un signo negativo. Menos 1. Ahí va. O sea, al final del día termina siendo menos 1. Ah, sí. Entonces, supongamos que no conocíamos que el B era 2. Veamos cómo sería para hallarlo. Lo que sabemos hasta ahora es que I va a ser menos X más B. Acá el menos corresponde al A. Entonces hemos dicho que conociendo cualquier otro punto podríamos hallarlo. Por ejemplo, usemos el primero, el 0, 2. Sabemos que 2 tiene que ser igual a menos 0 más B. Entonces B tiene que ser 2. Digamos, lo mismo que ya habíamos encontrado antes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces hay otra manera en este caso, lo que creo que decían los compañeros. De vuelta, esto que acabamos de ver sirve siempre. Por eso está bueno que entiendan un poco esta manera también. Porque esto que ahora vamos a ver sirve solo que uno de los 2 puntos que conocemos tiene x igual a 0. Y eso facilita mucho todo, porque al tener x igual a 0, automáticamente conocemos el término independiente. Pero no siempre va a ser el caso. Esto que lo vimos acá vale siempre. Que vamos a ver ahora solo vale cuando uno de los 2 puntos tiene x igual a 0. Voy a poner esto. Veamos otra manera. Que solamente funciona si uno de los 2 puntos conocemos
tiene x igual 0. Entonces en este caso los puntos eran 0, 2 y 2, 0. Habíamos dicho que con este teníamos automáticamente que el b iba a valer 2. Entonces ya sabíamos que la ecuación de recta tenía que ser de la forma y igual a x más 2. Creo que hoy habían dicho algo de cómo seguir ahora. ¿Cómo podría ser para allá el a ahora? Sin hacer lo que hice antes, ¿no? Porque quiero verlo de otra manera ahora. Conociendo el b, ¿cómo puedo hacer para allá el a? Conocemos el B y la X, ¿no? ¿Cómo, perdón? La X también la conoces, en este caso. O sea, la x puede variar en todos los números que vos quieras. Pero vos llegás ahí sabiendo que la X vale 0. O sea, sabiendo que el punto 0, 2 pertenece a la recta, eso nos muestra o nos permite decir que el b vale 2. Después lo que hice fue sustituir el b igual a 2. Pero esta ecuación se tiene que cumplir para todo x. Tenemos que encontrar cuál es el a correspondiente. Haces f de 2 y despejás. Ahí va. Observar que este punto no lo usamos todavía para nada. ¿No? Es como que teníamos dos datos, o dos informaciones si quieren. Con lo verde hallamos que b es igual a 2. Y entonces ahora con lo otro que lo usamos vamos a tener que hallar cuánto vale a. Y ahora es igual que acá arriba, pero al revés. Esta información de acá, junto con esta ecuación, que ya tiene despejado el b, que de vuelta el ya tiene despejado el b, es esta aclaración de acá. Esto solo se puede hacer cuando uno de los dos puntos tiene x igual 0. Yo sustituyo, me dice que y vale 0 cuando x vale 2. Entonces me queda 0 es igual a a por 2 más 2. Y ahora puedo despejar a. ¿Cómo despejo a de acá? Va a tener que dar lo mismo que antes, que era menos 1, ¿no? Menos 2 es igual a 2a. Y entonces estoy dividiendo el 2. Menos 1 es igual a a. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Los demás? Sí. Sí, se entiende. Sí, sí. Me alegro que se entiendan porque tienen 3 más para hacer. ¿Ah? Así que tienen para divertirse en turismo. Como siempre, si en la próxima clase no pudieron hacer algo, algunos se trancaron, preguntan y lo vemos. Pero traten de hacerlo porque es siguiendo esto mismo. Siempre les dice hallar la ecuación de la recta. En el 2 le dice de esta forma, diciendo cuántos son los funcionales. Y en el 3 y 4 directamente le dice cuáles son los puntos. ¿Sí? Hay que aplicar esto en cada caso. No, en turismo no. Por eso, ustedes se divierten, no hay clase, pero hay que estudiar igual. Es el momento de ponerse al día. Entonces la parte B nos pide ahora hallar las soluciones de las 4 ecuaciones f de x igual 0. ¿Qué nombre tenía esto? Hallar los x que cumplen esto, ¿se acuerdan? ¿Voy a repetir? Que Las hallar los raíces, x, allá las raíces no. ahí van las raíces. Los x que cumplen que las imágenes valen 0 es lo que llamamos las raíces. Entonces, esta parte que me dice hallar la solución de las 4 ecuaciones porque tengo 4 acá, ¿no? 1, 2, 3, 4. A la ecuación es f de x igual 0 es hallar las raíces de cada una de estas. Son ecuaciones de grado 1, polinomios de grado 1. ¿Cuántas raíces van a tener cada una? Una. Una. O sea, hagamos la parte B. Teníamos que f de x era igual a menos x más 2. Fue lo que llegamos en ambas casos. ¿Cómo hacemos para hallar la raíz?
Sustituir. ¿Cómo, perdón? Ah, sustituir. Sustituir las X. No, porque queremos encontrar X para que pase algo. Igualar la ecuación a cero. Ah, lo igualás a cero. cero. ¿No? Tenemos que hacer esto. Igualamos a 0 y lo que hacemos es despejar X. Bien. Voy a escribir eso. Hallar las raíces de una ecuación. Esto es general para el polinomio, para todo. Es. Lo vamos a poner así. Para hallar las raíces. Igualamos a 0 la ecuación. Y despejamos la X. Despejamos la X. Entonces hagamos eso. Tenemos 0 es igual a menos x más 2, ahí va como dice Aldo. Y entonces x, ¿cuánto vale? 2. Mira, ¿no? A ver, Ah, no, 2. ahí va, vamos a hacerlo despacio. Puedo pasar, o paso el x para acá o paso el menos 2. Pero si paso el x, me queda x igual a 2. Si paso el menos 2, me queda menos 2 igual menos x, que es lo mismo que decir que 2 es igual a x. Así que la única raíz que tiene esta ecuación es en x igual 2. ¿Dudas de esto? No. Bien. Entonces la parte 3, a esto lo vas a tener que hacer para las 4, después las 3 que quedan. La parte 3 o la parte C nos dice dibujar a mano las rectas estas y después hacerlo en GeoGebra. Entonces veamos cómo sería para el primer caso. Parte C, tenemos que f de x es igual a menos x más 2 y sabemos que la raíz se da, o la raíz es x igual 0. Entonces, repasemos cómo hacemos para graficar esa recta teniendo esa información. Y también que la ordenada es 2. ¿Cómo, perdón? Que la ordenada es 2. Ahí va, tienen que cortar a altura 2. Acá. Claro, la I2. Ah. O sea, tiene que pasar por el punto de ecuaciones 0, 2. Y también tiene que pasar por el x2, que es la raíz, ¿no? Para acá me equivoqué. Acá era x igual 2. Ahí va, tiene que pasar por el x, cuando x vale 2 y vale 0. Entonces cuando x vale 2 y vale 0. Y ya está, básicamente. O sea, la información de la raíz en realidad no me dice mucho. Yo conociendo 2 puntos de la recta ya sé cómo trazarla, porque por 2 puntos pasa a una única recta. Entonces ahora, bueno, es ahí pasar la recta. Y es decreciente. ¿Cómo, perdón? Que es decreciente. Es decreciente en este caso, y eso, ¿cómo se puede explicar? Ahí va, porque la pendiente es negativa. Sí, Eso es eso, lo Por la X que negativa. el intervalo principal, no, ¿cómo les decía? El coeficiente principal es negativo. negativo. Entonces, pendiente negativa. En GeoGebra, ahora lo vemos si quieren, pero es simplemente poner esto. O sea, literal, f de x igual menos x más 2 y le hace la recta. Veámoslo. La pendiente era el m, ¿verdad? El m, o por cómo está acá en el práctico, lo que le llama el a. Es lo que multiplica la x. Está, ok. ¿Bien? Entonces ponemos f de x igual menos x más 2. Y ahí automáticamente va a ser la recta. Pasa por el punto 0, 2 y pasa por el punto 2, 0. Y es más, acá también dice que es la raíz y todo. Bien. O sea que esto mismo tienen que hacer con los otros tres. O sea, primero hallar la recta. Cuando decimos hallar la recta es hallar los coeficientes A y B en este caso. Luego hallar la raíz de cada una y luego dibujarlo a mano y dibujarlo en GeoGebra.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces veamos el ejercicio 2, que es un poco más interesante. Nos dice, un ciclista sale de Montevideo hacia el este a 40 km/h. Una hora más tarde, otro ciclista parte del mismo lugar y en la misma dirección a 50 km/h. ¿En qué momento se encuentran? Entonces, les pido que piensen un par de minutos la pregunta, que entiendan qué es lo que sabemos, qué nos pide. Y bueno, si se animan a pensar cómo hacerlo mejor, y si no, bueno, vamos pensándolo entre todos. Bien, podemos verlo por ahí, Genaro. Pero tómense en 5 minutos. Vamos hasta 9:05. Traten de pensarlo, a ver si lo pueden hacer. Por lo que vi en la diapositiva de teórico, algo de esto vieron en teórico, hasta con ciclistas y todo. O sea que deberían de saber cómo arrancar, por lo menos. Así que bueno, intenten hacerlo y de pronto hacemos una apuesta en común. ¿Alguien me quiere contar qué está haciendo que no se me cae una idea? Se puede cooperar, se puede cooperar. Creo que ustedes pueden dibujar en la pizarra también. En las opciones de abajo de Zoom. Si tienen inglés, dice annotate. Si lo tienen en español, supongo que será anotar. Es como un lapicito el símbolo. Si tocan ahí, deberían de poder escribir. Digo por si quieren hacer un dibujo para explicarlo un poco más. Yo encontré que se encuentran a las 5 horas después. Bueno, ahora después vemos. Pero creo que lo hice de una manera muy infantil, así. Ahora después lo vemos. O sea, hay varias maneras de hacerlo. Pero alguien le cuenta a la compañera a ver cómo encararlo para que empiece por lo menos. Esto está bueno porque ya van practicando para los parciales. Digo. Los parciales son de desarrollo y hay que expresarse, y es más difícil escrito que oral. Oral uno, bueno, puede decir más cosas. Bueno, más o menos, Ignacio, porque en las bacterias usamos una exponencial. Y acá estamos en un práctico de rectas, por ahora de rectas. O sea que en realidad no va a ser tan parecido, ¿no? Yo le pregunto a ver si le ayudamos un poco a ¿Puede la ser compañera. graficando tiempo y distancia? Por Como ejemplo, si tiempo y fueran, distancia. como si fueran Y, X, Y. y cada ciclista va a tener su vecta
Y en algún momento se van a cruzar. Bueno, yo tengo una pregunta ahí primero, capaz que la compañera está haciendo o no, pero ¿por qué va a ser una recta lo que modele el tiempo y la distancia? Vamos a sacar el X y acá el tiempo. ¿Por qué es una recta y no es otra cosa rara? Hay dos preguntas, una corta, que puede estar bien, y una un poquito más larga que sí está bien. Porque una es velocidad en función del tiempo. Sí, pero no es eso porque son rectas, es lo que dice, se me fue, Freddy, porque son constantes las velocidades. Sí, y claro, Como la velocidad es constante, la ecuación que modela eso es una recta. La respuesta corta era, en esta parte de práctico estamos viendo rectas, o sea que hay que usar rectas. Pero la respuesta un poquito más larga y bien es, como la velocidad es constante, como la velocidad es constante, la posición viene dada por una recta, vamos a ponerlo así, x de t igual posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Todos vieron esta ecuación alguna vez en física? No me acuerdo. Hace tanto que no sé. Bien. Claro, hace mucho tiempo. Cambiemos la pregunta, porque en realidad no me interesa tanto si la vieron, sino que la pregunta es, ¿todos entienden por qué si la velocidad es constante, la posición queda modelado por eso? Sí, eso sí. ¿Sí? ¿Alguien se anima a explicar? ¿O un ejemplo, por ejemplo? Un ejemplo, por ejemplo. Si la velocidad es constante, vas avanzando a tramos iguales, en la misma unidad de tiempo. Ahí va, se podría pensar así, ¿no? Vamos a pensar que la posición inicial, el x0 es 0, o sea, empiezo a medir donde yo empiezo a moverme, y si la velocidad es constante, a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, de una unidad, voy avanzando en la misma la distancia cantidad. va aumentando. Claro, aumenta la misma cantidad porque siempre voy a la misma velocidad. Entonces está. Una parte tenemos que hay dos ciclistas que se mueven a velocidad constante, entonces cada uno va a ser modelado con una recta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué se van a cruzar esas rectas? Porque podrían ser paralelas en principio. ¿Quién me asegura que las rectas no van a ser paralelas? Y la pendiente. Por la pendiente. Diferencia de pendiente. Ahí va a fijarse que en esta ecuación la velocidad es la pendiente. Y estas dos tienen velocidades distintas, entonces tienen pendientes distintas. Si tienen pendientes distintas no son paralelas. Y bueno, ya Euclides ya hace muchos años nos dijo que es si dos rectas no son paralelas, en algún lugar se cortan. Siempre dos rectas que no son paralelas se cortan en un lugar. Entonces, esquemáticamente esto va a ser algo así. Digamos que empieza algo así. Este sería el ciclista 1. Y después hay uno que, voy a ponerlo al revés a esto. Vamos a poner tiempo abajo, que quede mejor. Y posición arriba. Hay uno que empieza una hora después, pero va más rápido. Entonces tiene mayor pendiente. Entonces, en algún momento van a tener la misma distancia. La misma distancia donde partieron, ¿no? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Sí. No recuerdo cuál fue la compañera que preguntó, pero ¿se entiende cómo vamos a arrancarlo? Sí, sí. Genial. Entonces pongamos números, ya que tenemos las velocidades, podemos hacer esto con números y hallemos cuánto es ese tiempo. La letra nos dice que el ciclista 1, vamos a ponerle C sub 1, va a velocidad 40 km por hora. Así que va a ser 40 por T. El ciclista 2 va a 50 km por hora. La pregunta que le hago es, ¿esto así como está bien o hay que cambiar algo? ¿Por qué lo estás haciendo por T? Porque esta es la velocidad. Sería esta partecita acá. Y Claro, T es el claro. tiempo. Ahí va, falta el X0, ¿no? Falta ver dónde empiezan.
estoy pensando, porque en realidad no es solo dónde piensan, sino dónde empiezan y cuándo. Y acá es cuando hay que Cero elegir. más, por ejemplo, Ahí va, capaz que acá- me atreveré en la pregunta, pero Vale. ahí va, ¿me podés repetir la pregunta? Porque justo había llegado. La pregunta es, ¿esto como está así no está bien? No, yo Yo lo fui pensé sumando como, tiempo. Pará. La clave es lo que dice Ignacio. Ahora vemos si tienen otras maneras, porque hay otras maneras de pensarlo, pero así lo que le falta a esto es que no tienen en cuenta que empiezan a horas distintas. La letra me dice, un ciclista Ahí va, sale, sí. y le dice, una hora más tarde sale otro. Ahí podrías poner, por ejemplo, en el ciclista 2, 50 por tiempo más 1. Bueno, hay que agregar algo del estilo, pero a ver dónde. Porque lo que hay que hacer es definir dónde empezamos a medir el tiempo. ¿Cuál es el tiempo cero? ¿Lo empezamos a medir cuando sale el ciclista 1 o si lo empezamos a medir cuando sale el ciclista 2? Las ecuaciones van a quedar distintas, pero el resultado va a ser el mismo. Pero hay que elegir cuándo va a ser eso. Eso en física se llama definir el marco de referencia. Es decir, bueno, yo voy a empezar a medir desde acá. Parecido a lo que hicimos con las bacterias cuando dijimos las 13 horas van a ser nuestro cero, digamos. O sea, acá tenemos dos eventos de partida. Sale un ciclista 1 hora y sale otro 1 hora después. ¿Cuál va a ser nuestro tiempo cero? Tenemos que elegir uno. Elijan uno y después vemos cómo seguimos. ¿Cuál quieren que sea el tiempo cero? Y yo lo pensé como que el de 40 kilómetros era el tiempo cero. Bien. Es como está este gráfico, digamos. Entonces, pensemos que este es el tiempo igual cero. Entonces, ahora veamos cómo corregir estas ecuaciones. Fijarse que tiempo cero, ¿cuánta distancia hizo el ciclista 1? 40 Cero. kilómetros. No, en tiempo cero hizo cero. Claro. Entonces, digamos, la posición inicial acá es 0. Pero tiempo 0, ¿cuánta distancia es el ciclista 2? Cero. No, porque ni siquiera arrancó todavía. El ciclista 2 arranca 1 hora después. Claro, sería a la hora 1. Bueno, el ciclista 2 va a ser distancia... 0 menos 1. No, esperen. No. El ciclista 2 va a tener una distancia 0 cuando transcurra 1 hora, porque ahí es cuando va a arrancar. ¿No? Voy a escribir eso acá abajo. Bueno, yo tengo los pies apoyados en el piso, todavía no empezó a dar pedal el ciclista. El ciclista 2 tendrá distancia 0 cuando el tiempo sea 1 hora, porque arranca a 1 hora. Eso porque definimos que empezamos a medir desde que partió el ciclista 1. Entonces vamos a tener que modificar esta ecuación para que cuando t sea igual a 1, esa ecuación valga 0. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué le tendríamos que agregar ahí? O sea, así como está, ¿cuánto vale la posición cuando el t es 1? Sí, a mí me está confundiendo un poco la T esa, es 40T, 40, sí, 50T. Me está confundiendo un a poco. mí también. O sea, t es el tiempo, es la variable tiempo, y el 40 y el 50 son las velocidades. Es 40 Repetí por la T y pregunta. 50 por T. Está, falta Sí. lo veía chiquito el puntito, listo. Multiplicado, ¿no? Gracias. Bien. Entonces vamos de vuelta. Necesitamos modificar la ecuación del ciclista 2 para que cuando el t sea 1, valga 0 la ecuación. Hasta ahora lo que tenemos es que cuando el t vale 1, ¿cuánto vale la ecuación del ciclista 2? No sé, Uno. ¿no? Cuando t vale 1, ¿cuánto vale esta ecuación? 0. No, ¿Por qué? 50. 50. Si es 50 por t. Cuando t vale 1, vale 50. Nosotros queremos que valga 0. Entonces, Dividir por 1. dividir por 1 no cambia la ecuación. Pensemos un segundo. Pensemos un segundo. Cuando el tiempo vale 1, vale 50. Y nosotros queremos que valga 0 cuando el tiempo vale 1. ¿Cómo podemos modificar esa ecuación para que cuando el tiempo valga 1, la ecuación valga 0? Restarle 50. Réstale Ahí. 50. Le resto 50. Entonces ahora cuando el tiempo valga 1, la ecuación va a ser 0, que es lo que necesitamos. Bien.
¿Entiende eso? Se puede poner también como 50 por t menos 1. Sí, era más fácil con mi sistema infantil. Ahora lo Salía vemos, más ahora lo fácil. vemos. Entonces, esto es lo que nos está diciendo básicamente, por cómo pusimos el marco de referencia que arrancamos acá, es que pensar que arranca 1 hora más tarde es lo mismo que pensar que arranca a la misma hora, pero arranca 50 kilómetros atrás. ¿No? Porque cuando t valga 0, esto va a valer menos 50, como que está a 50 kilómetros. Entonces podemos pensar, o sea, el mismo problema sería, arranca a la misma hora, el ciclista 2 arranca 50 kilómetros atrás. Entonces en el tiempo 0, uno va a distancia 0, otro va a menos 50. Que sería básicamente eso, pasar esta recta acá, y acá estaría menos 50. Entonces, ahora vemos cómo terminar esto y después vemos las otras maneras de hacerlo. Lo que pasa ahí no me queda claro qué estás, o sea, graficando en función de qué. La posición X en función del tiempo. X es posición. Sí, X es posición. Sí. Entonces, tenemos las dos ecuaciones. ¿Qué es lo que queremos hacer con esas dos ecuaciones ahora? Ver dónde se cruzan. Ver dónde se cruzan, no del todo. A ver si te aceptan las rectas. ¿En qué momento, Igualarlas. cuánto tiempo pasa Ahí va, entre, ¿en qué tiempo se en qué intersectan? tiempo se intersectan? Ahí va. Entonces, queremos encontrar T, que C1 de T se iguala a C2 de T. Porque que se intersecten es que sean iguales, y el objetivo es encontrar el tiempo en que eso pasa. Entonces, igualamos. 40t es igual a 50t menos 50. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo despejamos t de ahí? Puedes pasar el... ¿Para qué va a decir algo y me voy a callar porque está mal? No, capaz que está bien. ¿Qué querés pasar? O sea, quería pasar el 50T sumando, pero me parece que no, ¿no? Sumando no, pero Por eso, o sea, pasaría el 40T de repente restando... No. sí, también. O sea, si estás sumando, pasa restando. Podés pasar el 50t restando. Pero podés pasar, ponerle el menos 50 como 50 positivo y te queda 50T menos 40T, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Así yo me quedaba más ordenado. Al final del día vamos a llegar a 50 es igual a 50t menos 40t. Eso es lo que vamos a llegar al final del día. Pasamos de 50 hacia la izquierda y pasamos el 40 que está positivo, pasa restando hacia la derecha. Entonces va a quedar que 50 es igual a 10t. Ahí va, 50 igual a 10t. Entonces t, ¿cuánto vale? 5. 5, que es lo que decían hoy al principio. Se van a cruzar 5 horas horas. después de que salió el primer ciclista. Hay que decir, o sea, es importante, lo mismo que pasaba hoy con el tema del tiempo, que iba a haber tantas bacterias. Pasaron 5 horas de que yo empecé a medir. ¿Y cuándo yo empecé a medir? Por la elección que hicieron ustedes, empezamos a medir cuando salió el primer ciclista. O sea, la respuesta sería, se van a cruzar 5 horas después de que salió el primer ciclista. Les digo esto porque si hacen la cuenta al revés, si ponen el 0, no sale el segundo ciclista, la respuesta va a ser 4. Está bien, porque ya pasó 1 hora y desde que salió el segundo ciclista van a ser 4 horas, no van a ser 5. Pero en realidad es lo mismo. Porque, digo, hay que marcar bien dónde empiezan a medir. Le voy a escribir eso acá. Entonces, los ciclistas. Entonces, sobre. Los ciclistas se cruzarán 5 horas después, o a las 5 horas, desde que salió el
Déjeme dar. O lo que es lo mismo, 4 horas después de que salió el segundo. ¿Entienden? Ahí va, sí. Entonces, ahora si quieren lo que vamos a hacer es ver esas otras maneras que ustedes decían. O sea, esta sería como la manera más correcta de hacerlo, si quieren. Definiendo las rectas, todo eso. No está bien esos 200 metros porque en realidad no son 200 metros, son 2000, son 20, son 200 kilómetros, ¿no? Porque van a kilómetros por hora. En 5 horas son 200 kilómetros. Pero no ese es el tema, sino que la pregunta es en qué momento se encuentra. Entonces lo que me pregunta es el tiempo. Momento hace referencia al tiempo. Si me preguntara a qué distancia se cruzan, ahí sí sería bueno. Yo sé que demoraron 5 horas desde que partió el primero va a 40 kilómetros por hora, o sea que en 5 horas recorrió 200 kilómetros, así que se van a cruzar a 200 kilómetros de Montevideo. O sea, porque decían que salían de Montevideo. Pero cuando me dicen en qué momento, ahí va a hacer referencia al tiempo. Genial. ¿Quieren contarme alguna de las maneras que ustedes hicieron? Y yo lo hice como supongo que me acuerdo que hacía hace un montón de años, una equivalencia para una cantidad de tiempo determinado, cuántos kilómetros recorría, y llegué a lo mismo que llegó la compañera y ahí vi el tiempo que había pasado. No sé si me explico. Me perdí cuando decís equivalencia. ¿Equivalencia de qué tipo? La equivalencia no, función, me expreso malísimo. Pero en función del tiempo, cuánta distancia habían recorrido hasta llegar a una misma distancia, y ahí me di cuenta cuánto tiempo había pasado. O sea, el X, el Y. Hiciste una tablita, digamos. La tablita, ahí va. Claro, un X y un Y. Ciclista 1, ciclista 2, tiempo. Y fuiste poniendo Seguro. 0, 1, 2, Ahí 3. va, sí. Y poniendo. Eso está bien, es válido. El problema con esto que podría haber pasado que se cruzaran a las 30.000 horas. Sí, claro, claro. Entonces se puede estar o sea, de vuelta, se ríen en el chat y dicen muy básico. No sé si es muy básico, está bien. Tiene la limitante esa, que si el T fuese muy grande y no tenés mucha manera de estimarlo, podés estar un buen rato para encontrarlo. Sí, más vale. Con las rectas vos lo despejás y es siempre igual y no importa si el T es 400 millones o es 5. Sí, claro. Pero no está mal, está bien la idea. De a poco hay que tratar de hacerlo como lo decimos arriba por eso mismo, porque abarca mucho más casos, digamos. Pero está bien. Está bueno. ¿Alguien más quiere contar cómo lo hizo? Graficando también se podría llegar, ¿no? Bueno, a ver, capaz que O sí. sea, por lo menos sacando los puntos. Y después con los puntos hallar la... ¿Vos decís hallar las ecuaciones de la recta? ¿Conociendo 2 puntos? Sí, Sí, puede andar. Ya teníamos algo así, dijimos. porque a la hora, en la hora 1, el ciclista 1 recorrió 40. Entonces este punto de acá va a tener x igual a 1 y igual a 40. Y como es constante, en la hora 2 voy a tener 80. Bien, me gustó. En la hora 2 voy a tener 80. Entonces yo con esos 2 puntos puedo encontrar la ecuación de la recta, como hicimos hoy. Y lo mismo con el ciclista 2. Pero lo mismo con este. Vamos a hacer que a 1 hora recorrió 50. Esto nos está quedando a escala. A 2 horas. O sea, en realidad acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque es 1 hora, pero tengo que sumarle esta hora de distancia. Sí, no, tomando la misma referencia. 2 horas recorre 50, 2 horas desde el principio. Y a las 3 horas recorre 100. Entonces yo con estos datos puedo encontrar las ecuaciones de la recta
tienen que hacer esto que hicimos ahora de pensar un poco más, bueno, cuánto tengo que sumarle. Hagámoslo. Hagamos el verde primero. El M, dijimos que iba a ser I1 menos I2, bla, bla, bla. Se puede ser 1 menos 2 sobre 40 menos 80. Eso es menos 1 sobre menos 40. Eso es 1 sobre 40. Entonces, I va a ser 1 sobre 40 por X más N. Y ahora uso uno de los puntos para encontrar el N. Cuando X vale 1, Y vale 40. No, esperen que acá estoy haciendo al revés. La pendiente era 40. Porque es I1 menos I2. Yo hice X1 menos X2. Es 40 menos 80 sobre 1 menos 2. Esto es menos 40 sobre menos 1. Esto es 40. Ahí va. Así. Entonces 40x más n. Sabemos que cuando x vale 1, y vale 40. Entonces y vale 40 cuando x vale 1. Así que el n vale 0. Escribí con verde porque era toda la ecuación verde. Así que el ciclista 1 tiene ecuación y igual 40x. Vamos a observar que es la misma que teníamos allá. Eso. Ahí llamamos t en vez de x. Pero lo que hablamos siempre, digamos, cómo le llamamos a la variable no cambia. Vamos a ponerle C1 por ciclista 1. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el ciclista 2. Vemos que M va a ser I2 menos I1, ahora es 50 menos 100. 50 menos 100, dividido 2 menos 3. Eso es menos 50, dividido menos 1, eso es 50. Así que la ecuación va a ser de la forma I igual 50x más N. Sabemos que cuando x vale 2, y vale 50, por ejemplo. Entonces 50 es igual a 50 por 2, x vale 2, más n. Así que 50 menos 100 es igual a n, así que menos 50 es igual a n. Y otra vez obtenemos el mismo resultado. El ciclista 2 tiene ecuación 50x menos 50. Y ahora ya está, una vez que llegamos ahí, estamos en este mismo punto. Son las mismas ecuaciones, ahora se sigue igual. Vamos a la misma ecuación que pusimos el tiempo cero acá. Si hubiésemos puesto el tiempo cero acá, llegamos a otras ecuaciones, si quieren la que viene lo vemos, pero que son equivalentes. Se podría ver así también. Bueno. ¿Se entiende esto? ¿Podría explicarte a ver cómo calculó la de 50? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo hallaste la ecuación de 50? Bien. Primero apliqué lo del coeficiente de la pendiente. Y para luego hallar n. Claro, o sea, tengo la pendiente, hago la ecuación, ¿no? Recuerden que era I1 menos I2 sobre X1 menos X2, le da 50. Una vez que tengo la pendiente, uso otro punto, en este caso usé que el punto 250 pertenece a la recta. Entonces cuando X vale 2, Y tiene que valer 50. Esto es Y. Y ahí despejo. Me queda 50 es igual a 100 más N, entonces el 100 pasa restando. 50 menos 100 es igual a N, menos 50 es N. Ahí está, muchas gracias. Bien, de nada. Así que bueno, ese está. Les pido que traten de hacer el 3, que también es con rectas. Piénselo un poco. Me parece, a mí por lo menos me resultó más fácil que el 2. Se piensa similar si quieren, ¿no? Pero traten de hacerlo. Es un buen ejercicio. Así la que viene arrancamos con ecuación cuadrática. Para que recuerden que la que viene es después de turismo.
Bien. ¿Alguna otra duda que tengan antes de terminar? Profe, Sí. la cuadrática hay que hacer, estuve mirándola, hay que hacer sistema de ecuaciones, ¿no? Sí y no. O sea, si sabes sistema de ecuaciones te va a resultar más fácil. Si no sabes, igual se puede hacer a mano, digamos, sin hacer un sistema. Sí, sé cómo hacer sistema de ecuaciones. Sí. Sí, si Estaba sabes hacer viendo eso. sistema, lo puedes ver así. Si no sabes sistema, en realidad haces un sistema, pero sin decir que es un sistema y lo haces más a pedal. Porque el sistema de ecuaciones la van a ver en matemática 2 recién. Así que, pero digo, vos lo puedes usar. Si lo sabes hacer así, lo Sí. puedes usar. Sí, creo que sale por ahí, estaba mirándolo. Me cuesta un poco lo de el ejercicio que estabas viendo recién y el otro que estaba leyendo, me cuesta poder plasmarlo matemáticamente. Bien. Esa es la idea igual de los prácticos, poder empezar a hacer eso. ¿Más dudas? No, profe, tenemos para entretenernos. Sí, sí, sin duda. No Sí, se van a aburrir en hay Torino. bastante ahí. Dale, Ignacio. Gracias, profe. No, de nada. Chao. Chao, profe. No, que pasen lindo, buenas vacaciones. Bueno, buena semana, Nos gracias. vemos. Chao. Nuevamente. Buenas noches. Sí, Ignacio, en principio, estábamos leyendo eso desde el principio. Acá. En la evaluación del curso dice que son los temas 1 y 2 y 3, y aunque entendemos eso, que es el práctico 1, 2 y 3. Y por los temas que dice también, campos numéricos fue práctico 1, expresiones algebraicas fue práctico 2, más o menos, y funciones elementales práctico 2 y 3. Porque hay polinomios, hay raíces en el práctico 2, hay logaritmos, o sea que anda por ahí. Dale, que pasen bien, buena semana de vacaciones.